de este programa que vamos a mantener una entrevista con el ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. Y precisamente vamos a hablar de estas tres cuestiones importantes. La cuestión de la justicia en Guinea Ecuatorial, el tema del culto, las iglesias y el tema de las instituciones penitenciarias. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por honrarnos con su presencia a pesar de la apretada agenda. Empecemos por justicia. Empezamos un nuevo año. ¿Cuáles son los retos y desafíos que se presentan desde su departamento en materia de justicia a nivel de nuestro país? Hablar de retos en materia de justicia es intentar saber qué es la justicia como aparato y qué se necesita para que funcione la justicia según los estándares internacionales. La justicia necesita dos cosas. Necesita de una organización judicial y territorial adaptada a la República de Guinea Ecuatorial y necesita, para resumir, del perfil del personal capaz de administrar la justicia. En la actualidad no tenemos una organización judicial adecuada, ni tenemos personal adecuado para la organización judicial. ¿Qué hemos hecho en el ministerio y son nuestros principales desafíos? Hemos hecho un estudio previo para saber qué organización judicial se adapta a la República de Guinea Ecuatorial y sobre todo cuál es el perfil de juez, de fiscal, de secretario judicial y de auxiliar capaz de hacer funcionar la administración de justicia, y de forma concreta hemos elaborado 3 memorandos que hemos depositado en la oficina de la primera ministra del gobierno y lo hemos remitido al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando las autorizaciones para poder implementar, para cambiar y revertir la imagen de la justicia. ¿Por qué la administración de justicia no puede funcionar? Porque en primer lugar la ley orgánica del Poder Judicial no está adaptada y en segundo lugar no tenemos personal capaz de administrar la justicia. Estos son los dos grandes retos del sector justicia a partir de ese mes de enero, pero ya tenemos las herramientas. Ahora esperamos las autorizaciones, una reunión del Consejo Superior del Poder Judicial para plantear la necesidad de formación inicial de los jueces, secretarios, fiscales, y también esperamos la autorización de la primera ministra para presentar en interministerial aquellos memorandos que hemos redactado hace 6 meses y que obran en la presidencia del gobierno, esperando que se estudien en Consejo Interministerial. Con ese trabajo hecho, empezamos a resolver los problemas de la administración de justicia. Y mientras tanto que no se haya materializado, ¿cuál es la percepción desde su departamento que tienen los ciudadanos guineoecuatorianos con respecto al tema de la justicia? La justicia es una pata coja. Es la percepción que tienen los ciudadanos y es una denominación justificada. Le voy a dar un simple ejemplo. Cojamos, por ejemplo, la justicia penal. Para que exista justicia penal, debemos tener como mínimo un tribunal de lo penal de primera instancia, que no tenemos. En Guinea Ecuatorial actualmente no hay apelación en materia penal, lo que significa que el proceso de justicia penal tiene problemas porque ni la organización judicial existe y sobre todo tenemos el problema de saber ahora mismo cuál es el código penal vigente en la República de Guinea Ecuatorial, porque el nuevo código penal ha entrado en vigor y no es todavía aplicable. Por consiguiente, si no se mejora rápidamente lo que es la administración judicial, que implica la legislación aplicable, pues no podemos hablar de buen funcionamiento de la administración. Seguimos diciendo, políticamente todo está hecho. Tenemos el Instituto de Práctica Judicial, que funciona, que recibe subvención, y tenemos ya 3 memorandos que hemos remitido hace 6 meses a la oficina de la primera ministra y estamos esperando que se programe un consejo interministerial monográfico para que el gobierno sepa qué piensa el ministerio y cómo hay que reformar la justicia para que funcione. Esos 3 memorandos son relativos, uno, al funcionamiento de la fiscalía.
Según el artículo 99 de la ley fundamental, el encargado de velar por la legalidad es la Fiscalía, lo que significa que depende de la actuación del fiscal si la Administración de Justicia funciona. 2. Habla del funcionamiento en general de la Administración de Justicia. Si los jueces no tienen las herramientas intelectuales para poder trabajar, pues la justicia no será bien administrada. Quieren hablar de diversificación. ¿Cómo hablar de diversificación si el juez no entiende, por ejemplo, el derecho de sociedades o derecho de los negocios? Por consiguiente, no podemos captar inversión mientras la Administración de Justicia no se reforma en profundidad. Y el tercer memorando es la obligatoriedad del concurso de oposición. No podemos seguir nombrando jueces con criterios discrecionales porque no ha funcionado desde hace muchos años. Tenemos la ley orgánica del Consejo Superior, que es de 2002, que en su artículo 6 habla de concurso de oposición, pero tenemos sobre todo la ley orgánica del Poder Judicial de 2009, que también dice que el concurso de oposición es obligatorio y confía al Ministerio de Justicia organizar el concurso de oposición para que los que aprueben pasen por el Instituto de Práctica Judicial como mínimo 3 años para tener formación universal y poder funcionar como jueces. El juez son 3 cosas. El juez es primero cómo razona un juez. Esto no se estudia en la universidad. Cómo redacta un juez y cómo habla un juez. Esto es lo que se aprende en la escuela judicial. Si 99, casi por 100% de nuestros jueces y fiscales no han pasado por una escuela de formación inicial, ¿cómo podemos pretender mejorar la administración de justicia? Cojamos, por ejemplo, países grandes como España, Camerún, Gabón, Senegal. Yo vengo de Senegal. No hay ni un país del mundo donde todavía se puede pensar que uno llega a juez con una licenciatura. Por consiguiente, si nosotros no respetamos los estándares universales, no hace falta hablar de mal o buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Todavía no puede funcionar porque las herramientas que existen no se están implementando. Me parece bien ese planteamiento que ha hecho el señor Ministro de Justicia. Si hacemos una mirada retrospectiva, tenemos constancia de que en algún momento usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esta necesidad de que los jueces pasasen a través de un examen concurso-oposición, ¿no la vio en aquel entonces? La hubo, y le voy a decir por qué la hubo. Porque se hizo un concurso de oposición, se formó durante 15 meses a la primera promoción de jueces, hicieron prácticas en España. No sé si le respondo. Sí. Cuando fui presidente de la Corte, nosotros tuvimos un convenio. Los jueces no se les puede formar en España. ¿Por qué? Porque el derecho español y de Guinea Ecuatorial son diferentes. Pero lo que logramos con el Consejo General entonces es que hicieran prácticas tuteladas en los juzgados españoles para que vivan cómo funciona un juzgado. Esto es lo que hicimos. Esta primera promoción está Félix Nguema aquí, está Senono Bian, están todos, pero después cuando yo salí de la Corte no hubo continuidad. Pero no creo que este sea el problema ahora en 2024. El problema es que el Ministerio sabe qué tiene que hacer. El Ministerio ha preparado 3 memorandos, los ha sometido al Consejo Superior del Poder Judicial solicitando una reunión que quizás se va a convocar. También lo hemos planteado porque es una cuestión de gobierno. No se puede atraer inversión extranjera ni diversificar la economía sin una administración de justicia que tranquilice a los inversores. Por eso la justicia es una cuestión de Estado y hemos planteado a los servicios de la primera ministra para que se celebre un consejo monográfico para que el gobierno defina de una vez qué tipo de justicia se quiere tener. Nosotros tenemos la experiencia en el ministerio, tenemos las herramientas, pero por principio de jerarquía y de coordinación administrativa estamos esperando las oportunas autorizaciones, porque este año tenemos que empezar la carrera judicial. Y para empezar la carrera judicial se debe empezar con una formación de formadores para que el Instituto de Práctica Judicial tenga sus propios formadores. No podemos traer a franceses, a españoles, porque el derecho de Guinea Ecuatorial no es el derecho francés y el derecho español, pero necesitamos conocedores y especialistas del derecho de la familia de Guinea, del derecho de tierras de Guinea, del derecho de contratos de Guinea. Por eso se necesita una formación de formadores previas, y es lo que queremos plantear al gobierno y al Consejo Superior del Poder Judicial, que el Ministerio está en condiciones con el Instituto de Práctica Judicial de organizar esta formación, que es una formación en metodología de trabajo.
Si no tenemos formadores, no podemos tener carrera judicial, porque necesitamos, el que va a dar clase a un juez no es un catedrático, es un juez con experiencia o un exmagistrado o un expresidente de la Corte. Pero para eso hay lo que llaman ahora andragogía, que es la formación de adultos. Sí. No pedagogía, pedagogía para los niños, ahora a los adultos se les enseña andragogía, y hay que empezar formando a los formadores, que son los que se van a encargar de formar a nuestros jueces. En la actualidad tenemos muy pocos especialistas de derecho ecuatoguineano, por consiguiente, la Instituto de Práctica Judicial tiene toda la dificultad del mundo para formar. Por eso llevamos desde el año 2023. La Conferencia Nacional de Justicia se celebró en Guinea en el año 2023. Ahora estamos en 2024, 21 años después. Algunas de las 44 recomendaciones de la conferencia no se han implementado, y es la tarea que tiene ese ministerio de hacer implementar, sobre todo lo que atañe a la carrera judicial. Y para que exista carrera judicial tiene que haber formación judicial, y la formación en una escuela judicial necesita de formadores. Ya tenemos los módulos diseñados, ya conocemos la materia que hay que impartir, porque cuando se imparte materia a los jueces depende del volumen y de las materias de la sociedad. Por ejemplo, no se puede formar jueces en Guinea sin enseñarles derecho de transportes. No se puede formar jueces sin enseñarles derecho de sociedades, y estas son las materias que hay que enseñar primero a los formadores para que ellos a su vez formen a nuestros jueces. Este es el plan de acción del sector justicia, que ya está elaborado y lo presentamos aquí en el programa de A Fondo cuando fuimos nombrados en el mes de febrero. Usted ha tocado un tema muy importante, y es el tema del Código Penal. El actual ha entrado en vigor, pero como bien ha dicho usted, todavía no es aplicable. Y al no ser aplicable, ¿podemos seguir teniendo problemas en esta materia? No hay problema. Hay que explicar por qué el nuevo Código Penal ha entrado en vigor y no es aplicable. Primero, porque no tiene ley de enjuiciamiento criminal. Cuando se adopta un nuevo código, se deroga el código anterior con la ley de enjuiciamiento criminal. Y no se ha adoptado una nueva ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal es la que organiza la justicia penal y sobre todo establece los procedimientos que llegan hasta la sentencia. Entonces no se puede concebir tener un nuevo código penal, intentar aplicar la ley de enjuiciamiento criminal anterior que está derogada. Y dos, esta ley tiene un problema en la disposición derogatoria. No sé si la han leído. En la disposición derogatoria dicen que se deroga el Código Penal del Reino de España de 1963. Es lo que dice la disposición derogatoria. En 1963 no había rey en España. Y esa misma disposición dice que solo se deroga el Código Penal de 1963. Pero hubo dos reformas posteriores a 1963. Hubo una reforma de 1965 y otra reforma de 1967. Ahora, al derogar exclusivamente el Código Penal 63, pues quedan vigentes la reforma de 65 y la reforma de 1967, y si se añade al nuevo texto del Código Penal, seremos un país que tiene 3 códigos penales en circulación, en vigencia. Por consiguiente, hasta que no se adopte la ley de enjuiciamiento criminal y se enmiende el actual Código Penal, sigue siendo vigente la ley de enjuiciamiento criminal anterior. Y además hay algo que llaman, está aquí el compañero de Cuna, vacatio legis. Un Código Penal no puede entrar en vigor 2 o 3 meses después, porque se supone que primero se adopta el Código Penal y después se trabaja la ley de enjuiciamiento criminal. Por eso se suele haber un periodo incluso de 1 año, 6 meses como mínimo, el tiempo necesario para que el ministerio competente adopte la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, imagínense lo que ocurre si los jueces fiscales intentan aplicar el nuevo Código Penal con una ley de enjuiciamiento criminal derogada. Esto añadiría inseguridad, pero para la tranquilidad de todos, el Código Penal ha entrado en vigor, pero no es todavía aplicable a falta de ley de enjuiciamiento criminal, y sobre todo porque la disposición derogatoria de la misma ley dice que se deroga el Código Penal adoptado por el gobierno del Reino de España
de 1963. Es lo que... Pero, señor ministro, en todo este proceso tenemos también información de que esta ley pasó por manos de varios expertos. ¿Y no hubo alguno que pudiera hacer esta observación? Yo no podría responder. Esa ley, como cualquier ley, ha pasado por el Consejo Directivo del Ministerio de Justicia, ha pasado por Interministerial, ha pasado por Consejo de Ministros. Consejo de Ministros no se debate, porque lo que viene de Interministerial es lo que se valida en Consejo de Ministros, pero ha pasado por la Cámara de Diputados, ha pasado por el Senado y se ha publicado en el boletín oficial. El ministro le está hablando de la versión del boletín oficial, porque lo que está en el boletín oficial, señor Cuna, es la versión final. Y en esa versión final le dicen que es un código del Reino de España de 1963, cuando no había reino. Y si entramos en detalle, porque no tenemos tiempo, encontrará muchísimas cosas. Por ejemplo, ese código crea problemas con la delincuencia juvenil. El código dice que la mayoría penal está a los 18 años. Todo lo que dice ese código. Lo que significa que los centros de menores ya no tienen que existir. Ya no hay delincuencia juvenil, porque se sabe en toda parte, en el código anterior, que la mayoría penal está a los 16 años. No se puede confundir mayoría penal, mayoría civil y mayoría electoral. Ahora, el código, al hacer desaparecer los menores delincuentes, ¿qué hacemos ahora cuando queremos proteger a los menores? Cuando el mismo código penal vigente en Guinea dice que ya no hay delincuencia juvenil porque todos se han convertido en mayores con 18 años. Encontrará, por ejemplo, la cuestión del encubrimiento. Por ley del 9 de mayo de 1950, en España, el encubrimiento dejó de ser una forma de participar en el delito para convertirse en delito autónomo. Pero el nuevo Código Penal vuelve al periodo anterior, a 1950, y dice que el encubridor es una persona que participa en el delito, no puede ser. La misma definición que da el Código de encubridor es en el artículo 17. Aquella persona que tiene conocimiento de la perpetración de un delito sin participar en él. Es lo que dice el mismo artículo 17 del Código Penal, pero dice que esta persona sin participar en el delito forma parte de los que han cometido el delito. Y le podemos seguir citando los problemas de contradicción entre el Código Penal, por ejemplo, con la normativa OHADA y la normativa CEMAC. Pero de forma general, para la tranquilidad de todo el mundo, como no hay ley de enjuiciamiento criminal y hasta que no se modifique la disposición derogatoria, que dice que el código anterior no se ha derogado. ¿Por qué, Mariano? Dicen, se deroga el Código Penal del Reino de España de 1963. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero matar a X y le pego un tiro a Y. ¿Cómo voy a decir que X está muerto? No es posible. El Código Penal anterior no ha quedado todavía derogado. Y tenemos esa dificultad de tener un Código Penal de 2021 y después la misma disposición derogatoria hace resucitar al Código Penal que se quería derogar. Por eso para el Ministerio ya hicimos en su día, respondiendo al fiscal general, un informe a la primera ministra diciendo que el código ha entrado en vigor, pero como en cualquier técnica logística se necesitaba tiempo para adoptar la ley de enjuiciamiento criminal. Y otra cosa, vamos a decir, Mariano, en la adopción de ese código no se ha respetado el artículo 87F de nuestra ley fundamental que habla de ley de bases. Para redactar un código, el artículo 87 dice que una ley llamada ley de bases es la que determina la base del derecho civil, del derecho penal. Lo que se hace primero es redactar una ley de bases donde se establece la base y después se remite al gobierno por decreto que sancione el texto articulado del Código Penal revisado ya por especialistas de la materia. Estas son las dificultades que tiene ese nuevo Código Penal, pero el Código Penal anterior y su ley de enjuiciamiento criminal siguen vigentes hasta que entre en vigor la ley de enjuiciamiento criminal nueva y se modifique esos pequeños errores, aunque son graves, como la disposición derogatoria que se registran en el nuevo Código Penal. Hablemos del perfil. Se toca mucho en los administradores de justicia. ¿Cuál es el perfil que debe tener un juez? ¿Cuál es el perfil que debe tener un fiscal? Todas las personas implicadas, ha hablado incluso de secretarios judiciales, auxiliares. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué se espera? De forma general, el juez, el fiscal y el secretario judicial deben tener la misma formación. Deben ser todos licenciados. Todos licenciados. Todos. Si un secretario judicial no es licenciado, el juzgado no va a funcionar.
el encargado de dominar el derecho procesal es el secretario. Por consiguiente, debe tener como mínimo la licenciatura. Y dos, la formación universitaria no es formación judicial. No se enseña a redactar sentencias en la universidad. No se enseña a interrogar en la universidad. No se enseña a celebrar juicio en la universidad. No se enseña cómo se organiza a nivel interno los juzgados. Por eso el perfil de un juez en el mundo, juez, fiscal o secretario judicial, es tener primero la licenciatura, superar un concurso oposición y estudiar durante 2 o 3 años en la escuela judicial. Esto se hace en España, se hace en Francia, en Camerún. ¿Qué sería en nuestro caso? ¿Instituto de Prácticas Judiciales? En Instituto de Práctica Judicial. Nosotros tenemos, perdón, políticamente tenemos todo. Tenemos el Instituto de Práctica Judicial, tenemos la ley orgánica y tenemos la subvención que el Estado da cada año al Instituto de Práctica Judicial. Pero lo que nos faltan son los formadores. Por ejemplo, un especialista en Derecho de la Familia de Guinea. Ahora, cuando vengo de Senegal, entro en la librería y encontraba más de 20 o 30 libros publicados solo por Derecho de Familia de Senegal. Ahora, si usted quiere conocer ahora el Derecho de Familia de Guinea Ecuatorial, ¿dónde acude? No hay. Aparte de lo poco escrito que he hecho en periódicos, casi no hay. Si usted quiere conocer el derecho aplicable a Internet en Guinea, ¿a qué especialista acude? Si usted quiere conocer el derecho de sociedades, por ejemplo, un país que quiere diversificar la economía, que tiene puertos, que tiene aeropuertos, que tiene una red de carreteras, pero nadie estudia derecho de transportes. Esto es lo que exige tener el perfil de juez, porque se entra en la escuela judicial para poder resolver, por ejemplo, la cuestión de los terrenos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando he llegado, me dicen expediente de dominio, pero lo que no saben es que la ley de tierras de Guinea es diferente de la ley de tierras de España. La ley de tierras de Guinea es una ley administrativa y para la información, esa ley es de origen australiano, se llama Acta Torrens, porque significa que la tierra pertenece primero al Estado y el Estado la cede a los particulares. Y es lo que dice la ley de tierras de 2009. Y una vez que el Estado ha cedido la tierra a particulares, ya se puede aplicar los modos de transmisión de la propiedad del Código Civil. Para eso hay que tener gente especializada y nuestra formación de formadores que ya tenemos programada, esperamos las autorizaciones, es para que los que vayan a dar derecho de tierras o derecho de propiedad o derecho administrativo o derecho de la familia conozcan lo esencial de nuestra legislación. Si no, el juez que será formado, ¿qué es lo que va a aplicar? Tenemos los derechos de la CEMAC, el derecho de la OHADA, que también son de aplicación en Guinea Ecuatorial, como lo dijo el presidente de la Corte en el acto del año judicial. Pero si el personal jurisdiccional no tiene una formación adecuada a la legislación vigente en Guinea, pues no podemos tener una administración de justicia que ayude al Estado a diversificar su economía y a atraer inversión. Bien, hablemos de las instituciones penitenciarias. Le vimos hace tiempo atrás que estuvo dando giras, visitando las cárceles. En esta gira, desde su opinión, ¿cómo está la cosa? La cosa, no sé si qué adjetivos, pero está muy mal. Hay que decirlo, hemos visitado las instituciones penitenciarias y está muy mal y peor que el sector justicia. Desde la colonia no tenemos ley general penitenciaria. Hemos hecho los estudios y por eso justamente después de la gira acabamos de validar en Consejo Directivo la primera ley general penitenciaria de la República de Guinea Ecuatorial. Solo había un texto de 1989 que creaba los celadores de prisiones. Muchos fueron formados pero nunca han trabajado. Pero en 2024 ya no se habla de celadores, se habla de verdaderos administradores penitenciarios. Al igual que se administra una sociedad mercantil, de la misma forma se tiene que tener gente formada, licenciados, para administrar las cárceles. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en ese sector, la reforma que estamos proponiendo es, primero, una ley general penitenciaria que ya está validada en Consejo Directivo, que ahora remitiremos a la Presidencia de Gobierno para su estudio si procede en Consejo Interministerial. Hemos validado una ley de menores en conflicto con la ley, porque los centros de menores han sido creados sin ley y sin decreto. Por consiguiente, me dijeron durante la gira
que, Excelencia, nosotros lo que aquí estamos aplicando es un borrador de decreto y no un decreto, lo que no es normal. Y al final estamos creando el cuerpo de administración penitenciaria que van a ser personal capaz de administrar las cárceles. Las cárceles no se administran de cualquier forma, existen protocolos. Para ingresar a la cárcel existe un protocolo. Durante la estancia en la cárcel existe un protocolo y para salir también existe un protocolo. Y dos, ¿cuál debe ser la distribución interna en la administración penitenciaria? Separar los menores de los adultos, los hombres de las mujeres, los condenados de los que están en espera de juicios y por consiguiente, aparte de la cárcel de Bata, un poco la de Ovangazem, las demás instituciones penitenciarias como la de Malabo, que es una casa colonial, no es una cárcel, no cumple con los estándares mínimos de lo que actualmente se llaman la regla Mandela para el tratamiento de reclusos. Sabrá que lo que antes se llamaba las reglas para el tratamiento de reclusos, que fueron adoptadas por la ONU en 1955, se han modificado en 2015 y han pasado a llamarse la regla Mandela. Entonces lo que está haciendo el Ministerio es adaptar el funcionamiento de las instituciones penitenciarias a la regla Mandela. El jueves y el viernes vamos a acabar con el último texto que debemos validar, que es el que crea los cuerpos especiales de la Administración Penitenciaria de la República de Guinea Ecuatorial. Por eso yo he felicitado a los administradores de cárceles. ¿Por qué? Porque no tienen texto, no tienen instrumento, no tienen ley, no tienen reglamento interno. Entonces hay que admirar cómo se puede trabajar en condiciones tan difíciles. Y yo he comprendido, porque yo podía tener una opinión diferente, pero al entrar de lleno en las instituciones penitenciarias y saber que desde la colonia, porque la ley penitenciaria española no fue extendida a la colonia, hemos llegado a la independencia y hasta hoy no tenemos ley general y afortunadamente el Ministerio ha trabajado y hemos validado la ley general penitenciaria, la hemos adoptado en diciembre en Consejo Directivo, hemos adoptado la ley de los menores en conflicto con la ley de delincuencia juvenil, que tampoco existía, y este jueves y viernes vamos a validar el texto que crea el Cuerpo de Administradores Penitenciarios de la República de Guinea Ecuatorial. Al igual que hablamos de perfil de juez, tiene que haber un perfil de administrador penitenciario para que se respeten los derechos humanos de nuestros hermanos que están en las cárceles. ¿Y qué ha pensado de aquella situación en la que las cárceles se hacen más pequeñas, albergan a más personas, ya no tienen suficiente capacidad, pero ahí están todos? Esto tiene que ver mucho más con el sistema de justicia penal. Cuando hemos hablado de justicia, del sector justicia, que es urgente, es un asunto de Estado, la excesiva población carcelar se debe también al perfil de los jueces. Porque hay gente que está en la cárcel por ilícitos civiles. Muchos. Ha habido incumplimiento contractual. Se le va alguien a la policía, a la gendarmería. Ellos a no conocer, por eso ahora que hay fiscales, creemos que se va a mejorar. Esta persona, porque yo digo que Ecuna me debe 500.000, yo le llevo Ecuna a la policía, se transforma en delito, se redacta el atestado, se lleva al juez. Y el juez, en vez de verificar si los hechos constituyen delito, esta gente acaba en las cárceles. Esta es una de las principales causas. Hay otra gente que está ahí por faltas. Y la falta de adiestramiento de los jueces para poder celebrar juicios y conocer cómo ventilar los procedimientos es también una de las causas. Si los jueces no se les dota de la formación adecuada para desempeñar el cargo de jueces, nos será muy difícil lidiar con esta situación. Por eso va a ser bueno que se haga una formación o un seminario, tanto con la gendarmería, con la policía, los jueces de instrucción y los fiscales, para que se pueda saber realmente por qué ocurre esta situación. Por experiencia del expresidente de la Corte, es en materia de calificación jurídica de los hechos donde tenemos problemas. No se puede comprender que una persona a la que se acusa, por ejemplo, de haber sustraído una llave de coche, permanezca 5 años en prisión preventiva. Entonces, el Ministerio ya tiene elaborado 3 memorandos, un diagnóstico que ya hemos hecho, hasta me puedo atrever a decir que en 2019 ya le di una hoja de ruta, con todo respeto a su excelencia el presidente de la República, que la validó, y es la que estamos ahora intentando implementar.
Pero para respetar la jerarquía de los procedimientos, hemos cogido el texto de la ley orgánica, lo hemos enviado a la presidencia porque se ha constituido una comisión que preside el viceprimer ministro segundo. Veremos que convoque la reunión para validar y explicar por qué la actual organización judicial que tiene que ver con el perfil de juez no se adapta a la situación real de Guinea Ecuatorial. Usted está diciendo algo muy importante y es que apunta, en su opinión, muchos de estos casos a los jueces. Una persona que está en la cárcel y no debería estar, si le pasara algo, ¿se le podría exigir algún tipo de responsabilidad al juez? El primer lugar es que eso no debería ocurrir. El artículo 99 de la ley fundamental dice que es responsabilidad de la Fiscalía. Cuando la gente está en las cárceles de forma arbitraria, no es competencia del Poder Judicial, es competencia de la Fiscalía. Coja el artículo 99 de la ley fundamental que dice que la Fiscalía es la encargada de velar por el exacto y estricto cumplimiento de la legalidad en la República de Guinea Ecuatorial. Y si va al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, dice que las detenciones arbitrarias son competencia de la Fiscalía. Tiene que interponer ya sea recursos de habeas corpus o los recursos que ellos prefieran para que la gente salga. Ahora, cuando se ha hecho el informe del año judicial, aunque está en Senegal, no he seguido enteramente el discurso, me hubiera gustado que la Fiscalía nos diga cuántos recursos de habeas corpus han interpuesto de oficio para aliviar la situación de las cárceles. No es que los jueces sean santos de mi devoción, yo soy ministro de Justicia y tengo que decir las cosas tal como son. Cuando una persona se encuentra en situación de arresto, detención arbitraria, de oficio tiene que intervenir la Fiscalía. La Fiscalía es diferente de los jueces. El juez, aunque el juez se entere que hay un problema en la calle, el juez no interviene si no recibe directamente una querella o demanda. Pero la Fiscalía se llama noticia criminis. La Fiscalía tiene que intervenir. Donde la Fiscalía funciona normalmente, no podemos tener la situación que tenemos en las cárceles. Por consiguiente, hay que adiestrar a los fiscales, hay que formarles para que sepan qué tipo de acciones tienen que interponer para evitar la situación de la excesiva población carcelaria. Y los fiscales no tienen todavía la predisposición de intervenir de oficio. Esperan que se le llame o se le consulte, pero yo sigo insistiendo, el papel de la Fiscalía General, y no de nadie en particular, está en el artículo 99 de la ley fundamental, que dice que los encargados de velar por la aplicación de la ley en la República de Guinea Ecuatorial son los fiscales. Por consiguiente, cuando el fiscal se entera de la violación de la ley, cualquiera que sea la persona o la autoridad, tiene que intervenir de oficio ejercitando las acciones legalmente previstas. Hablemos del culto, el tema de las iglesias en Guinea Ecuatorial. ¿Muchas personas están malinterpretando la ley de culto de Guinea, en su opinión? Tal como está la situación ahora mismo. La ley de culto nunca ha sido respetada. Esto es lo primero que hay que decir, empezando por nosotros mismos. Yo he sido viceministro de culto y puedo saber, encargado de culto, y puedo saber qué estoy diciendo. La ley de culto es clara. Primero, la única autoridad en materia de culto es el ministro de Justicia. Pero el que firma las autorizaciones a las confesiones religiosas es el jefe de Estado. Existen dos tipos de entidades religiosas en la República de Guinea Ecuatorial. Existen las confesiones religiosas y las asociaciones confesionales. Las confesiones religiosas es la iglesia madre. Cojamos por ejemplo la iglesia católica, es la confesión. Pero dentro de la iglesia católica existen asociaciones confesionales. Los claretianos, los salesianos, generalmente todas las confesiones religiosas están bien organizadas y respetan la ley. Donde tenemos dificultad es en el sector de las iglesias evangélicas y pentecostales, porque muchas iglesias evangélicas se han estado autorizando como confesiones religiosas cuando no lo son. Y esas autorizaciones las hemos firmado nosotros los ministros y a veces alcaldes, y son ilegales. La ley que dice claramente, la ley dice que cuando es una confesión que quiere establecerse, es el jefe de Estado el único que tiene la facultad de firmar la autorización a la confesión religiosa. Pero dentro de la confesión puede haber asociaciones confesionales. Y solo el ministro de Justicia, ni el secretario de Estado, ni la viceministra, ni el alcalde,
ni el registrador. Por eso cuando usted pregunta quiénes son los que hacen que el sector, nosotros tenemos que asumirlo como administración y como ministerio. Y hemos empezado un proceso de reforma. No hace falta tocar la ley. Muchas veces se tocan las leyes sin haber hecho la evaluación de la ley anterior. La ley actual, ¿qué problema? No tiene ningún problema. La ley actual le dice la característica del templo. ¿Cómo debe ser un templo? No sabemos lo que es un templo. Yo le dije hace poco a unos pastores, no el templo. Digo, mira, yo cuando veo a Israel, que ustedes dicen que hablan de la Biblia, nunca he visto un templo pequeño ahí. Y ustedes creen que un templo de madera, usted me va a decir que los israelíes, los judíos no entienden nada de Biblia. Y usted cree que puede dentro del barrio y haciendo ruido. Somos nosotros, porque las características del templo ya aparecen en la ley. Las autorizaciones, las mismas confesiones, muchas son arbitrarias e irregulares. Y no lo quiero decir como ministro, yo sé que muchas en realidad blanquean dinero, lo digo y con conocimiento de causa, por eso no aceptan muchos controles. La ley es clara, el ministro es el que firma las resoluciones. ¿Cómo es posible que las confesiones religiosas, a espaldas del ministro, intentan obtener autorizaciones a veces de otros ministerios, otras autoridades del ministerio? La primera ministra ha dictado una orden para todos los ministerios donde dice que hay una distribución de competencias internas en todos los ministerios. Por consiguiente, en el sector culto tenemos un secretario de Estado encargado de culto, pero él no puede firmar resolución porque según la ley de régimen jurídico de la Administración General es competencia exclusiva del ministro y siguiendo un procedimiento. Y hay que calmar también a los que piensan que se le va a cerrar. No se va a cerrar a nadie. Lo que vamos a hacer es regularizar el sector de las iglesias evangélicas y pentecostales. ¿De qué forma? Se va a crear una confesión única, como está la católica, como está la ortodoxa, como está la musulmana. Y después el filtro se hará a nivel interno. ¿Quién es el que puede ser asociación confesional? Esto se va a decidir. Y sobre todo, ¿quién puede ser pastor? Este es el problema que tenemos. Cualquier pastor. Con todos los respetos, yo recibo gente que me dice que ha tenido revelación divina, pero cuando te habla español, con todos los respetos, no habla español, pero predica en inglés. ¿Y ha tenido la revelación en inglés? Sí, o digo las cosas que yo vivo todos los días. Por eso queremos tranquilizar, y gracias por la pregunta. El ministerio va a poner orden en el sector de las iglesias evangélicas y pentecostales. Hemos iniciado un proceso que consistirá en primero crear, vamos a crear un comité que se encarga de preparar la documentación, los estatutos, los reglamentos, y se solicitará formalmente autorización al jefe de Estado, que es el que tiene que decidir si se autoriza o no el establecimiento de la confesión única de iglesias evangélicas y pentecostales, y después ya procederán por elección. Se trata de una de asociaciones. Las asociaciones no se nombran por decreto, sus dirigentes se eligen. Es otra batalla que tengo con ellos. No se puede nombrar a tal, ustedes mismos como asociación, la ley os obliga. Las iglesias son asociaciones religiosas, y la ley establece claramente cómo deben funcionar. Por consiguiente, se hará ese proceso. Al final del proceso, ellos mismos elegirán, salvo si no eligen, y por cuestión de orden público, la ley faculta al Ministerio Tutor de poner orden. Señor ministro, hemos visto un caso incluso que ha llegado al Parlamento de dos pastores que disputan la responsabilidad de la Iglesia. Uno dice, no, yo soy, el otro dice, yo soy. Ante este tipo de situaciones, ¿cuál es la postura del Ministerio? El Ministerio normalmente lo que puede hacer es convocar una asamblea. Pero hay un problema que tenemos aquí, Mariano. Por ejemplo, el Vaticano y el Estado de Guinea Ecuatorial tienen un acuerdo de sede, lo que significa que se reconoce el matrimonio, la ley del Vaticano, que se aplican exclusivamente a los católicos. Ahora, muchas de esas confesiones nos dicen que no. Nuestra sede de Nueva York ha tomado una decisión, pero ellos, al no tener un acuerdo con el Estado de Guinea, las decisiones que se toman fuera de Guinea no nos vinculan. Lo único que exigimos, si hay dificultad, es que se reúnan en asamblea y que elijan ellos mismos quién es el representante legal. Pero la ley faculta, la ley de orden público faculta a este ministro de Justicia, en caso de que persista el desorden y no se llegue a un acuerdo, el ministro va a nombrar
un comité provisional hasta que se normalice la situación. Lo que no puede hacer el Estado, porque se trata de una libertad protegida por la ley fundamental, el Estado no puede dejar de ejercer sus funciones de poner orden en un sector que puede ser muy perjudicial para la conciencia colectiva, porque los pastores, los curas, son líderes de opinión y que pueden manipular, incluso pueden desviar la conducta de muchos ciudadanos. Por consiguiente, a partir del momento en que ya no cumplen con lo que dice la religión, y la ley es clara, insisto en la ley prohíbe cualquier rito que no sea estrictamente religioso. Por consiguiente, como nos estamos dotando de un cuerpo de inspectores, una vez que lleguemos al final del proceso de creación de la confesión religiosa, Iglesia Evangélica y Pentecostales, nos veremos obligados a censurar quién puede ser pastor, y los que no sean pastores solicitaremos a la Fiscalía que se interponga querella por intrusismo profesional. Si no saneamos nuestro país, no tendremos más remedio que llorar cuando lleguen los problemas. Esto es para explicarle un poco de forma general, a grandes líneas, el trabajo que hacemos en el sector culto. Generalmente, las iglesias no tienen problemas. Los católicos, la iglesia presbiteriana, los musulmanes no tienen problemas. Lo único que tienen problemas son las iglesias evangélicas y pentecostales, porque dicen que no existe jerarquía, que ellos todos son obispos, ellos todos son profetas, ellos todos son apóstoles. Pero nosotros, como el Estado no es un Estado confesional, nosotros respetamos la libertad religiosa, pero en el marco de la aplicación estricta de nuestra ley de libertad religiosa de 1991. Mi última pregunta, también tenemos constancia, hablando del culto, que hay personalidades del país que ostentan grandes cargos, que también son al mismo tiempo pastores, apóstoles. ¿Es compatible? ¿La ley lo prevé? La ley, lo único que dice la ley de manera clara es que no pueden hacer negocios ni pueden ser políticos. Las asociaciones religiosas son asociaciones confesionales, perdón, apolíticas. Pero en el marco de la libertad de religión, nada prohíbe que un ministro pueda ser pastor. Nada lo prohíbe. Y nosotros somos también muy religiosos, quizás no muy practicantes, pero yo me considero religioso. Y creo que ese no es el problema. El problema es que el ministerio tutor aplique la ley, sea quien sea. ¿Has visto la imagen de la justicia, no? La imagen de la justicia tiene los ojos vendados. Todo lo que tenemos que hacer. Cualquiera que esté al frente de nosotros, que sea un ministro pastor, que sea un secretario de Estado arzobispo, lo único que tenemos que hacer es sentarnos con él y enseñarle el artículo de la ley que dice que lo que está haciendo no es conforme a la ley. Y si esto no es conforme a la ley, no lo tiene que hacer. Es justamente la postura de este ministro. No hay vendarse los ojos. Sí, y aplicar la ley. Muchas gracias. Bueno, casi yo creo que Mariano ha abordado bastante la entrevista y son preguntas que seguramente muchos de nosotros podríamos tener, pero voy a plantearle, señor ministro, sobre el último decreto, ¿no? El decreto sobre el tema de menores que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos que el Ministerio de Justicia, en lo que le respecta, hará para que este decreto tenga su implementación? ¿A qué le toca al Ministerio de Justicia dentro de esto? Es la primera pregunta. Sí. Sí. El Ministerio de Justicia, como parte del gobierno, no solo ha participado a través de la viceministra en los estudios de elaboración de ese decreto. Acabamos de decir que a finales de mes de diciembre hemos validado un anteproyecto de ley de los menores en conflicto con la ley. Esta es la parte que le toca al ministerio, porque no hay ley de delincuencia juvenil. Y le hemos dicho, uno de los problemas que tiene el nuevo Código Penal, que ha entrado en vigor y no es aplicable, es porque ha eliminado la mayoría penal. En el Código Penal vigente, porque sigue vigente, sigue aplicable, la mayoría penal
es a los 16 años. Hay estudios que dicen que por las nuevas tecnologías los menores están un poco más capacitados ahora que antes. Por consiguiente, se está estudiando rebajar la mayoría penal a los 14 años. Pero nuestra sorpresa es que el nuevo Código Penal dice que en Guinea no hay delincuencia juvenil. Porque dice que están exentos de responsabilidad criminal los mayores de 18 años. Esto es lo que dice el Código Penal. Entonces, esos menores en conflicto con la ley, y esto es un problema con el nuevo decreto, porque si el nuevo decreto, que es un decreto, dice que hay que implementar ciertas medidas para los menores, pues tenemos una ley encima. No sé si el compañero Okuna, sí, entiendo. esta es la dificultad que tiene el ministerio, porque si se ha adoptado esa medida por decreto y el Código Penal, que es una ley, dice que ya no existe delincuencia juvenil, por consiguiente es difícil aplicar ese decreto. Pero lo que nosotros como ministerio, lo que nos toca es dotar al país de una ley de delincuencia juvenil según los principios de la ONU. Tenemos los principios de Riad y los principios de Beijing sobre delincuencia juvenil, que es lo que hemos hecho al trabajar un anteproyecto de ley sobre menores en conflicto con la ley. Y lo que nos toca también es, no es bueno que se adopte simplemente leyes, porque una ley se lee en la tele, se publica en el boletín oficial y se mete en el cajón. El Instituto de Práctica Judicial tiene que continuamente organizar seminarios y talleres para aquellos funcionarios encargados de aplicar la ley. Porque si adoptamos una batería de leyes y después nadie las lee, no se estudian ni se organizan cursos para los que van a aplicar, es el fenómeno que hemos constatado de la poca efectividad de la ley. Porque como sabe, nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, al ministerio queremos, si tenemos los medios, empezar cada vez que se ha adoptado un texto, por ejemplo, la ley de corrupción. Se ha adoptado la ley de corrupción y no ha habido formación para jueces, ni fiscales, ni para el personal de la administración. Es una ley enorme. ¿Cómo se piensa que se va a aplicar una ley que no se ha estudiado y ni ningún funcionario ha sido formado en base a esa ley? Podemos hablar de la ley de blanqueo y estamos hablando del último decreto, porque si nos limitamos únicamente a decir que se ha hecho tal, tienen que sentarse especialistas para comentar ese decreto y para formar a aquellos encargados de aplicar la ley. Eso es para responderle concretamente que nosotros estamos aplicando, porque somos parte del gobierno, somos el brazo ejecutor del gobierno en materia de justicia, y todas las decisiones que adopta el gobierno tenemos que lograr que sean conformes primero a la ley fundamental y conforme a la ley. Entonces, por eso, rápidamente estamos redactando una ley de bases para enmendar el Código Penal, porque el Código Penal dice que ya no hay delincuencia juvenil, dice muchas cosas, dice que se ha derogado el Código Penal del rey Franco, porque 63 era presidente Franco, pero nuestro Código Penal le eleva al rango de rey. Bueno, no lo sabías. No, hay que coger la disposición derogatoria. Sí. Luego quería preguntarle, es verdad que en materia de justicia en ningún país, digamos, ha sido arreglada de la noche a la mañana, ¿no? Pero sobre el tema de justicia nuestro, la jurisdicción y demás, se habla bastante. A su modo de entender, ya sea como especialista en materia, como político, como ministro, realmente, ¿qué debemos hacer para entender, por lo menos, que la justicia es un valor? O lo entendemos o no lo entendemos. Porque si lo entendemos, yo creo que algo va a empezar a cambiar. Si la justicia es un valor, como debe ser, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo inculcarlo a todos? Y digo todos, a todos. Es una profunda reflexión, compañero Okuna, y es el quid de la cuestión, como se dice. La justicia, cuando cogemos nuestra ley fundamental, entre los valores supremos del Estado está la justicia. Pero sabrá que actualmente, cuando hablan de análisis económico de derecho, a los juristas se les reprocha ser un poco abstractos. Es decir, ¿qué ley? ¿Qué tal? Ahora lo que hay que inclinarse al análisis económico y preguntarse, ¿para qué sirve la justicia? Queremos diversificar la economía y necesitamos empresas. ¿Qué es lo primero que pide
un hombre de negocio quiere saber dos cosas. Uno, ¿qué ley se me va a aplicar y qué formación tiene el juez? Si el juez no conoce la ley, ¿cómo el juez va a poder dar satisfacción al hombre de negocio? Lo que va a hacer es coger su propiedad, ir a Gabón o a Camerún donde le ofrecen garantías. Y dos, somos un Estado de Derecho. ¿Cómo se protege a la propiedad del guineano? Y ¿cómo se evita que un inocente acabe 5 años en prisión preventiva? De forma concreta es hacernos más humanos. Es decirnos qué instrumento tiene la República de Guinea Ecuatorial para garantizar esa paz. La verdadera paz, la paz interna, es la administración de justicia. Y como dicen los expertos de marketing, hay que empezar por los propios usuarios de la administración de justicia. Hay que empezar sensibilizando a los mismos jueces que tengan un poco de sentimientos humanos y que sepan que privarle a uno de libertad durante 5 años, aunque se lo merece, ya es complicado. Pero cuando se le priva a uno de libertad de forma arbitraria, si se preguntan cuáles son las consecuencias sobre esta persona y su familia, la última ratio, la última decisión en un Estado es la penal. Antes de ir a la cárcel, por eso, al modificar el Código Penal, tenemos que incluir medidas alternativas a la cárcel. Que exista, por ejemplo, trabajos en beneficio de la comunidad, o que exista días multa, como hace España ahora, inspirado en Suecia. ¿Cómo una persona que ha robado un huevo va a estar 8 años? Eso también es un poco de sentimiento humano, pero yo lo atribuyo a la falta de profesionalidad. ¿Por qué? Porque deben saber cómo se organiza materialmente un juzgado. Deben saber con qué frecuencia los jueces de vigilancia penitenciaria deben vigilar las cárceles. Pero los jueces de vigilancia penitenciaria tienen un problema, no tienen ley. No hay ni una ley que diga cuáles son las competencias de los jueces. Tienen en la ley orgánica 2 o 3 cosas, pero no tienen ni un reglamento, ni un circular, ni nada que le diga cómo tienen que trabajar. Volvemos a lo mismo. El día en que nosotros empecemos a saber que la justicia no es simplemente lo que la gente se imagina, es un valor. Es un valor fundamental del Estado y no puede haber ni un desarrollo económico sin justicia. Para que vean, queremos negociar con el Banco Mundial, nos hablan de seguridad jurídica. Queremos Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, España, Francia, China, Rusia, todos nos hablan de seguridad jurídica. Yo creo que ya es el momento en que se plantee realmente, ya se hizo en 2003, por eso hemos elaborado 3 memorandos que queremos presentar en interministerial y en el Pleno del Consejo Superior del Poder Judicial para decirles que esto es lo que nosotros se puede enmendar, se puede mejorar, pero tenemos ya las herramientas para revertir la imagen de la justicia. Porque si la población no cree en la justicia, es difícil que crea en otra cosa. Porque privar a uno de su derecho y sobre todo de su libertad es la pena más grave que se puede imponer, y la persona que va a tomar esa decisión debe ser una persona con las competencias y la formación adecuada. Tenemos, por ejemplo, en África, para que vea qué hay que hacer, tenemos las directrices de la Unión Africana de 2003 sobre la celebración de juicios justos en África. Cuando celebramos juicios y vienen los observadores internacionales, traen esas directrices, las pueden encontrar en internet, las directrices de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la celebración de juicios justos en África. Te dicen desde el primero al final cuando se dice que una justicia funciona bien. El equivalente a la directriz es el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, cuando nos ven, no se inventa nada, señor Okuna. Ellos cogen las directrices. Ese país es de la Unión Africana. ¿Cómo es posible que la Unión Africana dice que para que se celebre un juicio justo en África, estos son los requisitos que hay que seguir? Pero coja cualquiera de nuestros juicios, trabajan al margen de esas directrices de la Unión Africana y que son vigentes en Guinea en virtud del artículo 8 de nuestra ley fundamental, que dice que acatamos los principios de derecho internacional. Y por último, Excelencia, el Instituto de Práctica Judicial es una institución muy importante dentro de la materia de justicia. Como se le ha podido oír, ya está hablando de ello. En su momento se inició con cosas fuertes. Incluso hubo cursos de formación pionera en aquel momento cuando usted era presidente de la Corte. Luego, cuando llegó el instituto, también tuvo unos cursos, incluso tenían acuerdos con la Universidad Pompeu Fabra. Me acuerdo más o menos de esas cosas.
para reorientarle, para reorientar al instituto, ¿qué hace falta? ¿Qué piensa el ministerio? Hay que darle más fuerza, hacer nuevas orientaciones de materia de metodología para que todos esos cursos y formaciones que usted está diciendo puedan tener lugar, la formación de jueces, la formación del personal oficial de justicia y todo eso. Es como... Hay que, y como en el centro de la política judicial de un país está la Escuela de Formación de Jueces. Uno de los pilares más importantes para reformar la administración de justicia es el Instituto de Práctica Judicial. Ahora le he dicho al principio qué dificultad tenemos. Vamos a tener acuerdos de colaboración, estoy en contacto con mi colega amigo de España, de todas partes, sobre todo de España por cuestión de idioma y de cultura. Pero nuestros jueces no pueden ser formados en materia de derecho de familia por un español. Ya conocemos qué dice el derecho de familia de ahí, qué tipo de matrimonio tienen, Nosotros tenemos poligamia, ellos no tienen, tenemos domicilio, por eso hay que formarles aquí. Pero tenemos que estar abiertos a acuerdos para que, como ya hicimos, se le permita ver cómo funciona un juzgado. El acuerdo que tenemos con el Consejo General era el siguiente: le formamos nosotros aquí en derecho ecuatoriano y viajan a España para ver cómo trabaja un juzgado español las 24 horas, durante 2 o 3 meses. Está Zenón, está Serafino Ndomaye, el mismo Panadés, Pablo Ló, que se fueron. Esto es lo que hacíamos nosotros, formarles aquí en derecho ecuatoriano, porque si van a España a estudiar la ley de tierras, no es la misma. Ahora ve, con nuestra pertenencia a la Unión Africana, a la CEMAC, a la OADA, la legislación también ha variado mucho. Pero lo que no cambia es el funcionamiento orgánico de los juzgados. De ahí necesitamos esta cooperación. Es bueno que después de formarles aquí técnicamente vayan a ver, por ejemplo, el secretario judicial, cómo está organizada una secretaria judicial en España. O invitarles aquí. Pero no se puede formar jueces de un país en la formación inicial con extranjeros porque no entienden de legislación. Y hay que reforzar, y gracias al extracto del discurso del jefe de Estado, donde él ha hablado justamente en el año judicial de la importancia del Instituto de Práctica Judicial. Tenemos ya diseñados los programas hasta 3 años, que es lo que tiene que durar para empezar, porque nuestros profesionales vienen de diferentes horizontes. Hay que empezar dándoles unificación de criterios. ¿Qué es la legislación de Guinea? ¿Qué dice la ley fundamental de Guinea? El derecho de familia, derecho a los contratos, ya después se podrá ir. Por eso queremos y invitamos a todos los que están interesados la formación de formadores, y lo ha dicho, es una formación de metodología. Queremos que los que van a formar a nuestros jueces sepan cómo se investiga, cómo se redacta, por ejemplo, un ensayo, cómo se construye una sentencia, cómo se comenta una sentencia. Porque el juez ya no es leer, es comentar. Si el juez no conoce la metodología para comentar un artículo de ley, que sabe que cuando se tiene un artículo son 2 cosas, el significado y el alcance, pues no puede interpretar correctamente la ley. Esta formación metodológica es la que se hace en toda parte. Tengo yo la ventaja ahora de tener al secretario permanente de la OADA, mi compañero de promoción, Mayata, a que acabo de ver ahora en Senegal. Y todos están dispuestos a ayudarnos. Lo único que le he dicho es lo mismo: ustedes solo van a venir para la cuestión organizacional. Pero para la enseñanza material, ustedes no conocen derecho de Guinea. Y es fácil. Con los 900 licenciados o 1000 que ya tenemos al parecer, es fácil que se seleccione a un grupo, se les dote de enseñanza, y el objetivo es que redacten una monografía. El que va a dar clase de derecho penal va a redactar una monografía de derecho penal ecuatoriano, porque lo que aplica el juez no es derecho de Senegal, ni de Francia, ni de España, es derecho de Guinea. El que va a dar ley procesal penal. Imagínense, señor Ocuna, que la gente no conoce derecho procesal penal. Entonces, ¿cómo pueden ventilar? Por eso acaba mucha gente en la cárcel. La policía judicial, hay que asociarla. La policía judicial debe saber cuál es su verdadero papel. Los fiscales deben saber que ellos actúan de oficio. El fiscal actúa de oficio. En los delitos públicos y semipúblicos, la intervención del fiscal es obligatoria. Pero si no queremos comprender que los fiscales son los garantes de la legalidad, ¿y cómo garantizan la legalidad? Ejercitando las acciones. Ahora, si el fiscal ve que hay un juez negligente o un juez prevaricador, pues interpone la correspondiente acción contra el juez.
Porque lo que tienen que controlar la administración de justicia son los jueces, y por eso pensamos, y como lo dice con acierto el compañero Cuna, que hay que potenciar, dinamizar la escuela judicial para que podamos resolver esos problemas. Yo tengo la ventaja de venir un poco de la abogacía de negocios y hablo con los hombres de negocios y me dicen verdaderamente que les asusta. Podemos planificar la economía. El artículo 28 de la ley fundamental dice que son las empresas el motor de la economía. Y esas empresas necesitan un derecho, necesitan asesores. Pues si no hay una ley que sea efectivamente aplicable y conocida por los jueces y por los profesionales de derecho, no estamos haciendo un favor al desarrollo económico de Guinea. Bueno, bienvenido al programa una vez más. Gracias. De los que cuando invitamos, ¿no? Se complacen acompañarnos en el programa. Mira, yo solo tengo dos preguntas. La primera pregunta que tengo es, teniendo en cuenta la experiencia que tienes en el sector, teniendo en cuenta el conocimiento que nos acaba de dar ahora sobre las dificultades que tiene la gestión o la administración de justicia en nuestro país, y teniendo en cuenta que efectivamente hace poco usted ha dado una vuelta a diferentes lugares, ¿no?, penitenciarios, para conocer la situación. Teniendo en cuenta estas tres cosas, ¿qué va a hacer el Ministerio de Justicia a partir de ahora para minimizar estas dificultades? ¿O qué contribución, qué actuaciones va a hacer el Ministerio de Justicia ahora, teniendo en cuenta que ya tienen el conocimiento del panorama de lo que ocurre? Es más, su ministro es uno experimentado. ¿Qué va a hacer ahora el Ministerio de Justicia para reducir las consecuencias de estos desafíos? Respondo primero a esta. Sí, sí, por favor. ¿Qué va a hacer? Es fácil, el ministerio ya ha hecho. Hemos empezado diciendo que hemos hecho un estudio, y son estudios, 3 memorandos hemos hecho sobre el diagnóstico de lo que hay que hacer. Como decía el compañero Cuna, esos memorandos, el primer memorando es sobre la organización del concurso de oposición y la formación que deben tener los jueces, los secretarios y los fiscales. Este primer memorando lo hemos elevado a la excelentísima señora primera ministra y también al Consejo Superior del Poder Judicial, y estamos solicitando una reunión del Consejo Interministerial y también del Consejo Superior del Poder Judicial para plantear realmente qué hay que hacer. También tenemos un memorando sobre el funcionamiento de la Fiscalía, porque la Fiscalía es una pieza fundamental para la aplicación de la ley en la República de Guinea Ecuatorial. Ese memorando también lo hemos remitido a la primera ministra y también al Consejo Superior del Poder Judicial a través del presidente de la Corte. Y el tercer memorando es sobre las cuestiones internas del funcionamiento de la Administración de Justicia, y después hemos hecho las propuestas. La propuesta este año, si tenemos las autorizaciones y los fondos, hay que empezar ya con la formación de formadores del Instituto de Práctica Judicial. Para formar a un juez, a un fiscal y a un secretario, hay que tener experiencia en metodología de la enseñanza de derecho, en andragogía, y sobre todo que puedan redactar una monografía sobre derecho ecuatoguineano. El que va a dar derecho de sucesiones, herencia, lo tiene que hacer en base a la ley de Guinea, porque lo que va a aplicar el juez es la ley de Guinea y no la ley extranjera. Puede hacer derecho comparado, pero cuando va a citar un artículo en la sentencia, será un artículo de la ley de Guinea. Y muchas de esas leyes, por ejemplo, me puede creer que muchas no la conocemos. Entonces, ¿qué ha hecho el ministerio? El ministerio forma parte de un gobierno que tiene su propia disciplina interna. El ministerio ya ha hecho su trabajo. Ahora, quizás por cuestión de procedimiento o por cuestiones burocráticas, estamos esperando el día en que la excelentísima señora primera ministra, cuando se lo diga el gabinete de consejeros de la presidencia del gobierno, permitan que el ministro de Justicia exponga en interministerial y después en Consejo de Ministros qué es lo que se necesita para que se empiece la carrera judicial. Sin carrera judicial estaremos aquí 20 años después, si estamos en vida, hablando de lo mismo.
se sabe qué tiene que hacer. Ya le dije que yo le preparé con lo debido respeto a su excelencia una hoja de ruta en 2019. Yo no era ministro ni miembro del gobierno. Se lo entregué, él la leyó y me dio su comentario. Esa hoja de ruta es la que ha servido de base para elaborar esos 3 memorandos. Pero tenemos fe, somos un gobierno muy joven, no hemos llegado a un año, digamos un año el mes que viene. Voy a volver a solicitar a la primera ministra lo de la ley orgánica y esos memorandos para que empecemos ya con la formación de formadores y queremos al final de este año, ¿qué vamos a hacer? Una vez que acabemos la formación de formadores de 6 meses y tengamos a los formadores que recibirán salarios mensuales, porque hemos pedido esta vez en la revisión del presupuesto del ministerio que se nos dote de previsión para 20 a 25 profesores del Instituto de Práctica Judicial para que tengan dedicación para formar jueces, notarios y fiscales. Dedicación exclusiva. No exclusiva, un profesor no puede tener dedicación exclusiva. Ok. Si usted quiere matarle al profesor, el profesor puede ir a dar clase en Madrid, puede dar clase tal, entonces contarle que cumpla su programa, pero lo que queremos es que se le pague por el trabajo de formar a jueces y una vez que acabemos la formación de formadores y tengamos ya al grupo con las monografías ya redactadas, vamos a convocar el concurso de oposición porque la ley faculta al Ministerio de Justicia, según la ley orgánica de 2009, porque hay 2 leyes. Hay una ley de 2002 que habla del Consejo Superior y otra ley de 2009 que confiere esa competencia al Ministerio de Justicia. A tratarse de 2 leyes orgánicas, pero nosotros siempre lo haremos en coordinación con el Consejo Superior del Poder Judicial. Mi segunda pregunta y termino. Tranquilo, argentino. El ministro anterior, la última vez que tuvimos aquí al ministro anterior de Justicia, nos hablaba sobre la ley de doble nacionalidad. La situación de la ley de la nacionalidad. Y nos explicó las razones que llevaron al departamento trabajar sobre este documento. Era una necesidad en la sociedad, la sociedad lo reclamaba y tuvieron que hacer esto. Pero de ahí no hemos vuelto a saber sobre esta ley. Si es una necesidad y sigue siéndolo, no hemos vuelto a saber qué hay de esta ley. Muy buena pregunta. ¿Saben que por continuidad de servicio, el ministro asume todo lo que encuentra? Es así. Ahora, en la programación de actividades, hemos decidido retomar la sección registros a partir de ese año. Vamos a retomar todas las leyes y proyectos que hemos encontrado del ministro anterior. Teníamos unos desafíos. Estaba lo del sector culto, estaba instituciones penitenciarias y sobre todo el sector justicia. Ya hemos hecho el diagnóstico de esos sectores y ahora justamente la nacionalidad forma parte del bloque registros y notariado. Este año vamos a ver qué hizo el ministerio anterior, lo tenemos que estudiar. Sabe que para defender un texto hay que saber qué hay dentro. No vamos a cometer el error de lanzarnos a defender tesis que quizá no compartimos ni podamos defender. Hay que volver a la cuestión de nacionalidad y creo que en otro programa, si tenemos tiempo, ya volveré para explicar esa cuestión de nacionalidad que es muy importante, es capital, incluso para el desarrollo y funcionamiento de Guinea. Es probable que ciertas cosas que están dentro se cambien. Normalmente lo que vamos a hacer es revisar la ley y si hay que mantenerla se mantiene, pero si hay que modificar se hará. Okay. Gracias. Señor ministro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Muchísimas gracias por aclararnos muchas cosas. Esperamos que los desafíos que se presentan en su ministerio, todas las propuestas que usted ha hecho al menos, se puedan elevar y se puedan aprobar. Ya cuando las circunstancias lo permitan, siempre tendremos la amabilidad de contar con usted y hacerle las preguntas pertinentes. Muchas gracias. Debía hacerlo al inicio. Quiero aprovechar para desearles un feliz año. Muchísimas gracias. Porque la primera vez que nos vemos están haciendo un programa que es fundamental y deseo salud. Muchas gracias. Y sé que es cierto, ya tienen porque llevan bien el programa con mucha profesionalidad. En todo caso, ha sido grato estar con ustedes y a la próxima. Muchísimas gracias.